Buen día, profesora. Vamos a exponer lo que es el tema del cuello con los siguientes integrantes de mi grupo: Alanis Emily López Ricaldi, Luis Ángel Mori Flores, Kaita Angie Carguayanqui Bota, Daniela Fernanda Maldonado Deza, Melissa Yasmín Alvarado Gómez, Andy Gustavo Alca Salcedo y yo, Manuel Jimmy Quispe Chancallauri. Vamos a comenzar con el tema el primer tema. Siguiente diapositiva, por favor. Inervación por el plexo cervical superficial. Ya, la inervación por el plexo cervical superficial, en este caso podemos encontrar las ramas terminales del plexo cervical superficial, y las ramas superficiales del plexo cervical viajan a una distancia relativamente larga desde el espacio paravertebral a sus respectivos puntos finales superficiales, incluida la piel y tejido subcutáneo del cuello y la cara posterior de de la cabeza y los hombros. Como primer punto podemos encontrar el nervio occipital menor o nervio mastoideo. El nervio occipital menor, rama mastoidea del plexo cervical superficial, es casi siempre una rama directa del tallo principal del segundo nervio raquídeo cervical. Asciende siguiendo el borde superior al músculo esternocleidomastoideo hasta la región de los mastoides. Inerva la piel de esta zona de la oreja y el cuero cabelludo de las regiones occipital y parietal. Como segundo punto encontramos el nervio auricular mayor. Es la rama más gruesa de los sensitivas del plexo cervical. Este nervio rodea la oreja extendiéndose por la región del proceso mastoideas y de la mandíbula, y su trayecto cruza la cara lateral del músculo esternocleidomastoideo extendiéndose por la región del proceso mastoidea y de la mandíbula. En su trayecto cruza la cara lateral del músculo y ya. Y en este caso podemos encontrar la parte inferior de la rama mandibular hasta el onión y otra posterior para la piel de la oreja y el meato acústico externo. Establece ramas comunicantes por el nervio facial. Como tercer punto encontramos el nervio cervical transverso. Se dirige hacia adelante por fuera del músculo esternocleidomastoideo y se divide en ramas finas para la piel de la superficie lateral y anterior del cuello. Por arriba llega hasta el borde inferior de la mandíbula, donde se establece comunicación con la rama marginal del nervio facial. Este nervio inerva la parte superior del cuello hasta la barbilla. Y como cuarto punto, y un punto final, en este caso encontramos el nervio supraclavicular. Transcurre el profundo de la facial cervical profunda y emerge por el borde más posterior del músculo esternocleidomastoideo, en el denominado punto del ERF. Forma tres divisiones mayores que dan inervación cutánea al cuello y el hombro: rama medial, nervios supraclaviculares anteriores; intermedia, nervios supraclaviculares intermedios; y lateral, nervios supraacromiales. A continuación, mi siguiente compañero va a exponer el otro tema de lo que es el cuello. Gracias, compañero. Bueno, ahora yo les explicaré sobre la fascia cervical profunda. La fascia es un conjunto de membranas fibrosas que envuelven a todos los músculos, y su función consiste en oponerse a su cuello, desplazamiento lateral cuando estos se contraen, ¿verdad? Encontramos la aponeurosis, que presenta un poco de desarrollo, excepto las de los músculos de los canales vertebrales. Bien, eso fue una definición de la fascia en general, pero ahora de la fascia cervical. Esta es profunda, ¿no? Se localiza bajo la piel y en la fascia superficial y el músculo platisma. Se trata de una lámina fina que cubre la región del cuello como un collar, y en su parte superior la fascia se inserta en el periósteo de la protuberancia occipital externa, la apófisis mastoides del hueso temporal, el orificio auditivo externo y el borde inferior del arco cigomático y la fascia del macedero. Bueno, algunas funciones que tiene la fascia cervical profunda es que sostiene, ¿no? Sostienen las vísceras, por ejemplo, las glándulas tiroides, los músculos vasos y los ganglios linfáticos profundos. Asimismo, la fascia cervical profunda se condensa alrededor de las arterias carotidas comunes, las venas yugulares internas
y los nervios vagos para formar la vaina carotídea. Estos limitan la diseminación de abscesos, la colección de pus, producidos por las colecciones cervicales. Y por último, también la fascia cervical profunda proporciona, ¿no?, a la superficie el desplazamiento que permite a las estructuras cervicales moverse entre sí sin ninguna dificultad, ¿no? Les da movimiento, como sucede durante la deglución o los giros de la cabeza y el cuello. Bien, ahora pasaré a mi compañero Luis. Gracias. Bueno, a ver, continuando con la exposición, hablaremos ahora sobre las características del triángulo anterior. En el triángulo anterior hablaremos sobre 4 características, que es el submentoniano, el submandibular, el caratoideo y el muscular. El submentoniano, bueno, es una rama constante con un diámetro promedio de 2 milímetros que emerge de 5 a 6 centímetros del origen de la arteria facial. Transcurre en el curso de la superficie medial de la glándula submandibular, limitado medial con el músculo miloideo por encima del borde mandibular. Ahora pasamos sobre el submandibular. El triángulo también submentoniano se encuentra entre el vértice anterior del músculo digástricos, tanto izquierdo como derecho. La base del triángulo está constituida por el cuerpo del hueso hioides y su vértice se extiende hacia la sínfisis mandibular. Ahora pasamos con el carotideo. Bueno, el triángulo carotideo está limitado por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, el vértice posterior del digástrico y el vientre superior del homoideo. La piel es fina y muy movible. El tejido celular subcutáneo es laxo y este plano se encuentran las fibras del plastina. Ahora pasamos sobre el muscular. El triángulo anterior. El triángulo anterior es una zona triangular del cuello que se ubica anterior del músculo artenocleidomastoideo. Está conformado por el borde anterior del esternocleidomastoideo, lateralmente por la línea medial del cuello y por el borde inferior de la mandíbula superior. Ahora paso a mi siguiente compañero. Gracias. Bien, continuando con la exposición, en este caso me tocó sobre las características del hiato hiogloso. En este encontramos el músculo, donde encontramos el nervio hiogloso, que se mete en un pequeño espacio, que es el intervalo muscular, que se encuentra comprendido como el miloideo y el hiogloso, que se sirve como el nombre de hiato hiogloso miloideo. Este hiato hiogloso y miloideo, el nervio hiogloso, cruza este espacio en compañía del producto submandibular y también en compañía del nervio lingual. Ambas estructuras se encuentran por encima del nervio hiogloso. El nervio hiogloso sigue el trayecto de la arteria lingual. El nervio hiogloso llega a la lengua para dirigirse hacia la punta donde se ramifica. El nervio hiogloso termina exactamente en el punto donde sus ramas terminales es la altura del borde anterior, donde se ramifica la altura del borde anterior del músculo hiogloso. Paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, Miss. Yo le voy a hablar ahora de la inervación de los músculos infrahioideos. Pero para hablar de estos, primero le tengo que hablar del plexo cervical. Se forma en el cuello y se ubica profundo al músculo esternocleidomastoideo y anterolateral a los músculos elevador de la escápula.
Entonces, también escaleno medio acá. Cada uno de estos nervios cervicales que forma este plexo se comunica entre sí de una manera superior-inferior. Esto quiere decir que la fibra C2 acepta fibras comunicantes de la C1 y por su parte la C3 va a aceptar fibras comunicantes de la C2 y así sucesivamente. Estas fibras comunicantes son contribuciones del tronco simpático para el plexo cervical, las cuales son ramas comunicantes grises, lo que significa es que están acompañados por vasos sanguíneos. Luego, cada uno de estos, excepto la C1, se va a dividir en un ramo ascendente y uno descendente. Subsecuentemente se van a unir en ramos de los nervios cervicales adyacentes y van a formar lo que se conoce como asas. Por ejemplo, se está formando la asa A1 entre la C2 y la C3. Estas van a contribuir con ramos para la asa cervical y dichas asas y los ramos se emiten y forman el plexo cervical. Entonces el plexo cervical va a dar origen a ramos sensitivos y motores debido a su ubicación. Todos los ramos sensitivos forman el plexo cervical superficial, que es completamente sensitivo, mientras que los ramos que son motores van a formar el plexo cervical profundo, que es totalmente menor. Gracias, me doy paso a mi siguiente compañera. Bueno, yo voy a decirle el triángulo carotídeo. Esto se divide en tres: superior, borde lateral e inferior. El superior viene a ser lo que es el vientre posterior del músculo diástico. El borde lateral, el medial del músculo esternocleidomastoideo. Y el inferior ya viene a ser lo que es el vientre superior del músculo omohioideo. Lo que contiene principalmente el triángulo es la arteria carótida común y las arterias carótidas en externas e internas, la vena yugular interna y los nervios hipoglóseos y vasos. Eso sería todo. Muchas gracias, Miss. Esto sería todo. Gracias, Miss, eso es todo. Gracias, Miss. Gracias, Miss.